Buenas noches. Muchas gracias por estarnos acompañando en La Campana. Es el programa que ustedes han consolidado como el más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Esta noche nos acompaña el doctor Olegario Gómez Durán. Después de tantos años, decide romper el silencio y decirle muchas cosas a la Procuraduría General de la Nación. Muchas cosas que tienen que ver con su destitución como personero de la Villa Céspedes. Con él les haremos después de estos mensajes. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá, tiene disponibles los últimos locales comerciales dentro de la nueva central de transportes. Informes al WhatsApp 314-313-4971 o en la calle 21 3877, Barrio Albernia. Infituluá, Jenner Darío Borja, gerente. Muchas gracias, doctor Olegario Gómez Durán. Una feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros en La Campana. A usted, William, muy amable por esta invitación, y a los televidentes también agradecerles el espacio y el medio que me permiten para explicar algo que nunca he explicado, ni nunca se me ha presentado esa posibilidad de explicarlo, y hoy, dándole muchas gracias a William, voy a decir lo que Tuluá no conoce sobre el proceso. Pero inicialmente hablemos del doctor Olegario Gómez Durán, cómo un hombre del departamento de Boyacá llega precisamente a esta tierra vallecaucana. Sí, efectivamente, mis padres tenían sangre de aventureros, y mi padre era un hombre apegado a la tierra. Que hace 2 meses falleció. Exactamente, hace 2 meses falleció, y resolvió desde el Espino, Boyacá, trasladarnos a una tierra que él le habían indicado que era igual o superior a las tierras de el Espino, Boyacá, porque él se especializó más que todo en el cultivo del trigo, la cebada, el haba, la arveja, artículos que solamente se producen en un clima especial como el de Barragán. Y efectivamente llegó a Barragán en el año 44 con 3 de sus hijos. ¿Quiénes? Rafael, Olegario y el hermano que me sigue, Daniel Gómez. Ellos nacieron en Boyacá y nos trajeron aquí al Valle del Cauca, y nos ubicamos exactamente en Barragán, en la Hacienda Vieja, en la hacienda que fue del coronel José María Cancino, un gran líder de la independencia que luchó por ella en el año 1783 en adelante. Es la historia de él. Allá vivía mi abuelito Tito Gómez, y nos dio alojamiento por un tiempo hasta que mi papá logró ubicarse en su propia tierra, que a base de esfuerzo y de jornalear, porque él fue jornalero en un principio, hasta tener lo que luego se llamó La Espiga, en la vereda de Alegrías, corregimiento de Sevilla. Muchas cosas se pueden decir de nuestra infancia en ese lugar, pero valga la pena afirmar que yo estudié en una escuelita y nos tocaba caminar 2 horas a pie para ir a la escuelita que era en la fonda, que llamábamos de Alegrías. Siempre nos mantuvo estudiando, y llegó un momento en que no pasábamos de primero porque no había segundo. Entonces resolvió mi padre utilizarnos, tanto a Rafael como a quien les habla, de ordeñadores
ya él tenía una ventaja en ese sentido del ahorro. Y fuimos ordeñadores también de las vacadas que tenía mi padre hasta la edad de 11 o 12 años, en que resuelve un amigo de mi padre, recuerdo muy bien, don Lázaro Poloche, decirle: Olegario, saque esos hijos a estudiar al pueblo, sáquelos a Sevilla, no los deje brutos en el campo, sáquelos a estudiar. Mi papá nunca le dijo que no, pero pues seguramente él le tenía terror a la ciudad porque se había levantado en el campo. Hasta que un día de tantos llegó don Lázaro Poloche y pasó por la finca, le dijo: Olegario, ya le tengo la casa cerca a la mía en Sevilla, ya la saqué, arrastre con esos muchachos a estudiarlos, póngalos a estudiar, que es lo único que vale hoy como herencia la educación de sus hijos. Y mi papá al final le dio pena y nos sacó realmente a estudiar a Sevilla. Allá llegamos de la edad de 11 años a estudiar, pero ya a esa edad nosotros conocíamos el trabajo fuerte que había que hacer en el campo, aprendimos a arar con bueyes, aprendimos todo el mecanismo que se requiere de enyugar, de colocar el arado, de cejar. Cejar era ir uno adelante de los bueyes buscando el surco. Dándole la orientación a los bueyes. Correcto. Y fuera de eso, pues alcanzamos a ser ordeñadores, ordeñábamos 30, 35 vacas con el hermano mío mayor que ya falleció, Rafael Gómez. Cuando nos llevan a Sevilla, mi papá se vio obligado a conseguir ordeñador, la realidad fue esa. Y estando en Sevilla, pues nos decían a nosotros los barraganeños, era el sobrenombre que nos tenían en Sevilla, porque mi padre pues nos regaló unos guayos y le hizo poner la plantilla, abajo, de llanta de tractor. Sí, de llanta, y esos guayos nos duraron mucho tiempo. Entonces, de esa manera, resumo, nuestro trasegar por alegrías fue humilde con la gente que en ese entonces existía en la región. Y estando ya en el estudio, lógico, uno empieza a pensar qué va a hacer en la vida. Es cuando decide convertirse en abogado. Tenemos entendido que estudió en la Universidad de la Gran Colombia. No. Empieza uno a saber, y a mí me parecía que ser policía era una buena respuesta. Y me preguntaban: ¿y usted qué quiere ser? Dije yo: policía. En ese entonces había un respeto único por los agentes del Estado. Pero luego en el estudio ¿Pero por qué desistió ser policía? ¿Por qué desistió? Porque había respeto. Por ejemplo, en Barragán no habían sino 2 policías y los respetaban hasta el 9 de abril del 48, que los mataron a ambos. Entonces, luego explicaré que eso cambió la historia del país y, por supuesto, Alegrías y Barragán no estaban exentos de esa situación. Pero bueno, estando en Sevilla empezó la violencia liberal y conservadora y mi padre se le dificultaba mucho cambiar caminos. Para ir a Alegrías habían 2 caminos, el de Cumbarco y el de Cebollal, o sea, San Antonio. Eran caminos reales. Entonces él era asediado, tenía que no avisar para irse a la finca,
o cambiaba de camino o cambiaba de ruta. Y resolvió de un día para otro, no estuvimos sino 2 años estudiando en Sevilla, resolvió de un día para otro arrancar con nosotros para Tuluá. Luego yo me doy cuenta que era para evitar la persecución a que él estaba sometido en esa región, en Sevilla. Entonces se ubica en Tuluá, y en Tuluá, con dificultades también, él nunca abandonó el campo, nunca lo abandonó, buscaba medios para irse al campo. Hasta recuerdo que yo estaba estudiando aquí en Tuluá cuando le avisaron a él, eso fue el 3 de diciembre del 55, le dijeron: Olegario, le quemaron la casa en Verdún y le mataron los trabajadores. Eso fue al amanecer un sábado, y él se iba a ir el viernes, y el hermano mío no llegó a la casa, estaba tomando, y por eso se salvaron tanto mi padre como mi hermano de haber muerto allá en Verdún. Pero él depositaba a todos los granos de la región, y los que él no producía se los compraba a los trabajadores. Todo eso quedó incendiado. De los 5 que asesinaron ahí trabajadores, 3 quedaron calcinados y solamente 2 pudieron hacerle el entierro porque alcanzaron a salir de la casa y los asesinaron fuera de la casa, en el potrero. Ahí cambia un poco la situación ya de mi padre, porque, entre otras cosas, a nosotros nos tocaba prestar guardia allá. Cuando salíamos de vacaciones a prestar guardia, siempre todos los campesinos se reunían donde mi padre, en la finca, y ahí prestaban guardia, y tenían un aviso por cacho. Por cacho avisaban si había un peligro en la región. Le comento, Alegrías llegó a tener fama de haber sido uno de los 2 estados soberanos de Colombia, que fue una región de Caicedonia, en la parte alta, y Alegrías. Aures y Alegrías se convirtieron en ese entonces en los estados soberanos de Colombia, porque allí el que entraba sabía uno que era malévolo, y realmente mi papá resolvió vender el ganado y armar la región. Por eso nos sostuvimos mucho tiempo en Alegrías, pero también fuimos asediados por bandas delincuenciales. Fue permanente. No solamente a mi padre le quemaron la casa, le incendiaron y le mataron los trabajadores, sino a mi abuelito también. Mi abuelito, él alcanzó a volarse con mi abuela y les mataron 4 trabajadores que los velamos aquí en Tuluá. Yo llamo ese estado de ingrata recordación porque, al igual que luego lo que sucedió en Trujillo, apenas quedó escrito en unas páginas sesgadas. Los historiadores en política casi siempre tienen como principio hacer versiones sesgadas de cómo fue la política en este país. Entonces, yo recuerdo también en un libro famoso de Trujillo, El poder y la sangre, en donde a mí me hirieron cuando me faltaban 8, 10 días para llegar al Congreso de la República por votación popular. A mí me hirieron en Río Frío. ¿En Río Frío o en Trujillo? No, en Río Frío. En Río Frío. Cuando regresábamos de una concentración en Trujillo, nos esperaban ahí en Río Frío y ahí me hirieron. Recuerdo mucho que Ovidio Morales, a quien yo le di la suplencia, yo fui elegido principal y el suplente fue el que me trajo herido en el carro de mi propiedad. ¿Y en qué circunstancias se presentó ese hecho?
aunque sea disperso, nosotros hacíamos la campaña. Pero usted ya era abogado. Sí, claro, yo ya era abogado. Y era aspirante al Congreso de la República, sin haber llegado a la Asamblea del Valle del Cauca, que era como riguroso hacer esa escala. Yo no la hice. ¿Pero no pasó como concejal de Tuluá? Correcto, estuve 20 años de concejal de Tuluá. Sí. Estuve 20 años. Y en ese orden de ideas, ¿qué fue lo que sucedió en Trujillo? Se trataba en el gobierno de Alfonso López Michelsen, que hizo lo que llamaron en ese entonces la tenaza con Álvaro Gómez Hurtado. Y entonces entre ellos dos gobernaron el país. Y excluyeron en el Valle del Cauca a quienes estábamos con el doctor Misael Pastrana, que era el lloredismo y el humbertismo. Y en ese orden de ideas vino el doctor Pastrana a una concentración a la Marina, y ese día estuvimos en la Marina y nos trasladamos hacia Trujillo, en donde él remataba. Y estando en Trujillo, discursos de unos y de otros, nos regresamos, la comisión que íbamos acompañándolo, y en Río Frío, exactamente de regreso, alguien me dice: Olegario, están aporreando a Ovidio Morales. Entonces salgo al parque y encuentro una manifestación grande, pero yo no sabía, yo iba a buscar a Ovidio, qué le había pasado, y me rodean. Tengo que decirlo con nombres propios, aunque no era el movimiento del doctor Carlos Holguín Sardi, que tenía el movimiento, y los Giraldos de Trujillo estaban con el doctor Carlos Holguín Sardi. Me rodearon y me apuñalearon, me levantaron del suelo alguien y me trajeron a la clínica, al hospital. El gobernador me llamó y me dijo: me alegra que no le haya pasado nada, pero la investigación no se vio por ninguna parte. ¿Quién era el gobernador? Carlos Holguín Sardi. En ese momento era Carlos Holguín Sardi gobernador. Sí. Él debía haber abierto la investigación, insistir en Río Frío, cómo habían sido los casos. Eso quedó en el olvido total. Solamente quedé registrado en un libro del doctor Ateortúa, que es un escritor de Buga. José Ignacio Ateortúa. Correcto, que escribió El poder y la sangre, en donde ahí aparezco yo como víctima del conflicto. Pero significa, doctor Olegario Gómez, que lo que no le pasó con el liberalismo le pasó con los mismos conservadores. Vamos. Las paradojas. Mi vida política no ha sido fácil. Yo tengo que repetir como repetía en algunas ocasiones el libertador Simón Bolívar. Mi vida ha sido una secuencia permanente de obstáculos y dificultades. Yo soy el hombre de las dificultades, decía Bolívar. A mí me pasó casi lo mismo, porque como montañero llegar al Congreso de la República no me fue fácil. Sufrí atentado en Río Frío, sufrí atentado en la Marina, sufrí un atentado en la Diadema. Cuando regresaba de allá de una concentración, nos hicieron unos disparos y al tío mío, Alberto Gómez, venía de a caballo y se fue hacia el zanjón, hacia el precipicio, se le mató la yegua, él se salvó. Son cosas que no aparecen escritas, porque yo tengo que hacer aquí un recorderis. Alguna vez me dijo el doctor Rodrigo Lloreda, trabajaba yo en una concentración al frente del antiguo Gimnasio del Pacífico, me dijo: Olegario, hágase aquí adelante de mí, acuérdese que estamos en la prensa. Y le dije: doctor Lloreda, la prensa hace ídolos de barro,
Y yo no estoy acostumbrado a estar en la prensa así permanentemente. Déjeme aquí humildemente. Pero él me insistía, Olegario, déjese ver más de la prensa, por favor. Muy bien. Yo era eso. Bueno. Esta noche nos está acompañando el doctor Olegario Gómez Durán. Nos está narrando aspectos bien importantes de su vida, pero quisiera preguntarle, doctor Olegario, antes de ir a estos mensajes comerciales, usted dice que no lo han escrito. ¿Y usted por qué no lo ha escrito? ¿Cómo? ¿Usted por qué no ha escrito la historia desde su punto de vista? Bien, es una pregunta importantísima, William. Todavía a esta edad estoy sorteando algunos problemas. Primero, el económico, porque yo me jubilé casi con el mínimo. No me jubilé por el tiempo que estuve en la política. Me jubilé porque coticé con el mínimo como trabajador independiente al Seguro Social. Y mi jubilación se debe al promedio que se hizo de los últimos 10 años, que efectivamente fueron con el mínimo. Por eso mi jubilación está en 1.700.000 fue mi jubilación. Eso no me alcanza para vivir en Cali y me tocó venirme para Tuluá y ubicarme en un corregimiento en donde vale la pena. Con eso vivo bien, pero no puedo vivir bien aquí en Tuluá ni en Cali, porque yo no tengo casa. El solo hecho de pagar un arriendo y pagar la administración y los servicios se va. ¿Y de qué vivo? Entonces me ha tocado muy difícil sortear la situación. Yo tenía unas 2 tierras, tenía poder sobre ellas y me los invadió la guerrilla en el punto Cocorná. 2 tierras que realmente eran de mis hijos, y me las invadieron en el año 2005, 2007, cuando acababa de ser destituido como personero. Eso lo hizo la guerrilla y todavía estoy pleiteando esa tierra. Con restitución de tierra. Con restitución de tierra. Bueno, ¿y por qué no escribió usted la historia de lo que menciona? Ya estaremos después de estos mensajes que nos diga por qué no ha escrito un libro contando toda esa historia tan importante. Después de estos mensajes, esta noche en La Campana. Vale. Gracias al pago de sus impuestos, las superobras para la gente avanzan en Tuluá. Pavimentación de 9.000 metros cuadrados en la Comuna 8. Construcción del tercer carril de la calle 34 Puente Negro. Construcción del centro Sacúdete en el corregimiento de Nariño. Mantenimiento de vías y edificación de gaviones y obras de arte en zona rural. Con transparencia en el manejo de los recursos públicos, estamos equiparando a Tuluá. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Nuestra misión es ser líderes en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes, su familia y el cuidador. Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente. Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor, integrando sostenibilidad, investigación científica, innovación y transformación tecnológica. Clínica San Francisco, salud al alcance de todos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de
de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Esta noche nos está acompañando el expersonero del municipio de Tuluá, el doctor Olegario Gómez Durán. Con él vamos a hacer 2 programas porque es mucha la historia que tiene para contar y por supuesto porque después de tanto tiempo de haber sido destituido como personero, él quiere hablar y ha querido acceder a romper ese silencio a través de la campana. Doctor Olegario, la pregunta: usted ha criticado, ha cuestionado esta noche los que han escrito la historia, pero ¿usted por qué no ha escrito esa historia? Sí, en realidad he pensado bastante en escribir la historia de todo mi origen en alegrías, porque en realidad yo nací en Boyacá, pero mi patria putativa ha sido Tuluá, la que me ha dado todos los honores, a veces inmerecidos, a que yo fui exaltado en la vida pública y aún en la vida privada. Pues yo aquí hice mi bachillerato en el Gimnasio del Pacífico a mucho honor. Logré desde aquí, con el auxilio de mis padres, hacer la universidad en la Gran Colombia, en Bogotá. Y luego, estando aún por terminar en la Gran Colombia, me nombraron juez de Restrepo en Villavicencio, pero mi padre se llenó de sentimiento y dijo: mi hijo, el primer hijo profesional que tengo, y usted se va a quedar por allá. Entonces me hizo que renunciara, darle las gracias a los magistrados del Tribunal del Meta y decirles que no podía aceptar, y les busqué una excusa, pero yo fui nombrado juez en Restrepo, Villao, antes de terminar mi carrera. Me faltaba 1 año para preparatorios, pero yo había hecho ya la parte académica total. Entonces resolví venirme para Tuluá por insinuación de mis padres, que se llenaron de sentimiento. Y resulta que estando aquí en Tuluá, el tribunal existía aquí, presenté mi nombre para que me nombraran juez. Y la cuña del mismo palo es la que más aprieta. Yo había hecho la política alrededor, porque mucho tuve que aprender de Gustavo Salazar García, pero Gustavo se indignó conmigo porque le gané lo del plebiscito en Barragán en el año, todavía no había cumplido la edad de cedularme, pero yo era inquieto en la política y le gané el plebiscito, sí, por la paz, sí, por el Frente Nacional, y Gustavo estaba en contra. Entonces él se opuso en el tribunal, que tenía unos amigos, dentro de los cuales estaba el doctor Varela y el doctor Maldonado, y ellos mismos me dijeron: Olegario, ¿sabe quién se opuso a que lo nombraran a usted aquí en Tuluá? El doctor Salazar García, porque dicen que ese Olegario Gómez es un comunista tirapiedras, no solamente en Bogotá, sino aquí, porque aquí en realidad yo impulsé, porque mis hermanas estudiaban en el Julián Restrepo, una huelga en donde sacaron a Cecilia Torres de rectora de ahí, y ahí me tocó huir para Bogotá nuevamente, porque el DAS en ese entonces me perseguía para detenerme. Doctor Olegario, entonces, en ese orden de idea, ¿cuándo podemos ver la historia de lo que vivió, de lo que ha pasado, solamente en su entorno, sino en el departamento del Valle del Cauca y en Colombia? La historia escrita por usted, ¿cuándo lo podemos ver? Voy a tener ya paz, ya estoy pensando no solamente en eso, sino en organizar mis libros, mi biblioteca que tengo allí en La Moralia, y pienso montar como es una tertulia, y en esa tertulia voy a dar rienda suelta a lo que en los diálogos platónicos
llamaba a Platón, en los diálogos socráticos llamaba a Platón en la República el albor de la vejez, en donde Sócrates decía, cuando las emociones abandonan el cuerpo, yo siento gran felicidad en el diálogo y en la lectura. Cuando ya mis emociones me abandonen mi cuerpo, me dedicaré de pleno, completo a escribir la historia, no solamente mía, sino de mi familia y de mi región. Alegrías. Vamos con estos mensajes, regresamos con la etapa final de la campana. Gracias al pago de sus impuestos, las superobras para la gente avanzan en Tuluá. Pavimentación de 9.000 metros cuadrados en la Comuna 8. Construcción del tercer carril de la calle 34 Puente Negro. Construcción del centro Sacúdete en el corregimiento de Nariño. Mantenimiento de vías y edificación de gaviones y obras de arte en zona rural. Con transparencia en el manejo de los recursos públicos, estamos equiparando a Tuluá. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Nuestra misión es ser líderes en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes, su familia y el cuidador. Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente. Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor, integrando sostenibilidad, investigación científica, innovación y transformación tecnológica. Clínica San Francisco, salud al alcance de todos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Pues doctor Olegario Gómez Durán, queremos agradecerle que usted haya tenido la gentileza de habernos acompañado esta noche en La Campana y en el segundo programa que estaremos viendo, si el Señor lo permite, mañana, estaremos contando esa historia. Estará rompiendo usted el silencio en relación con lo que ha pasado con el Partido Conservador, incluso con lo que ha pasado con la personería del municipio de Tuluá. Doctor Olegario, queremos agradecerle que haya tenido la gentileza de acompañarnos en La Campana. A usted muy amable, William, por tenerme en cuenta, porque realmente tengo que confesarlo, que es la única persona que durante 40 años ahora se ha acordado de mí sobre los honores que he recibido, porque yo tengo que afirmar, no fueron sino honores lo que he recibido de Tuluá, de quien vivo agradecido y siempre me ala de donde esté. Cuando estuve en la diplomacia, llegué aquí a Tuluá y se me desgranaron las lágrimas de la emoción. Parecía que era sangre de mis propios padres, la sangre tulueña. Entonces a Tuluá le debo todo lo que he sido en mi vida y muy amable. Luego, si el tiempo y Dios me permite, haré un libro que no se me ha olvidado. Me ha faltado tiempo, pero tengo muchas cosas que comentar. Muy bien, doctor Olegario Gómez Durán, muy amable. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche
en la campana. Cada noche encendemos más televisores, por algo será. Recordemos que el que no está aquí es porque no suena. Entonces mañana estaremos de nuevo con el doctor Olegario Gómez Durán. Continuará con su historia.